Hola, ¿qué tal? Comenzamos Visión Global. Hola, buenas tardes. Hoy por fin hemos conocido todos los detalles sobre un sistema operativo que coge el testigo de Windows 10 y que lo hace con cambios muy importantes a nivel visual, pero también en otros apartados. Se ha presentado Windows 11. Ha introducido una serie de cambios visuales que afectan especialmente a su renovado menú de inicio. Ese menú que desde hace años se ha situado por defecto en la esquina inferior izquierda del escritorio, cambia de posición y de formato. Tanto el botón de inicio con el logo de Windows como los accesos a las principales aplicaciones que anclamos a la barrera de tareas están situados en la parte central de la pantalla. Si esa opción no nos gusta, podremos cambiar esa posición pulsando con el botón derecho del ratón en la barra de tareas, lo que nos permitirá acceder a su configuración. Al hacer clic en ese botón de inicio del menú de inicio que se despliega es también diferente. En primer lugar, no está pegado a la barra de tareas, sino que flota sobre el escritorio. En segundo, las esquinas de esa ventana emergente no forman ángulos de 90, sino que son esquinas redondeadas. En tercero, decimos adiós a las baldosas animadas que nos habían acompañado desde Windows 8, lanzando en octubre de 2012. Son algunas de las novedades del Windows 11 presentado esta tarde. Y España se suma al resto de países europeos donde la mascarilla al aire libre no es obligatoria. Así lo ha confirmado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, después del Consejo Interterritorial de Salud celebrado con los consejeros de las comunidades autónomas. A partir de ese sábado 26 de junio, la mascarilla dejará de ser obligatoria en los exteriores en los que se puede mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros entre personas no convivientes. La distancia es un requisito que los sanitarios piden respetar, aunque la comunidad científica siempre ha mantenido que mientras exista la mascarilla al aire libre no es la medida idónea contra la transmisión comunitaria. También se dispensará de uso a los residentes de centros sociosanitarios siempre que el 80% de sus internos y de sus trabajadores hayan recibido la pauta completa de la vacuna. En la piscina o en la playa, donde hasta ahora era obligatoria, excepto para bañarse o tomar el sol, también deja de serlo. Todavía seguirá siendo obligatoria en espacios cerrados de acceso libre como bibliotecas u hospitales y en medios de transporte públicos como avión, tren, tranvía, bus o metro. De hecho, para asegurar que nadie accede a ellos sin mascarilla, habrá que tener siempre una encima. Hay algunas excepciones, como los conciertos que se celebran con gente de pie y sin mantener la distancia de seguridad. La mascarilla será obligatoria. No será así si se organizan al aire libre y en asientos separados por 1,5 metros. Sanidad registra 4.341 nuevos contagios y 29 fallecidos. La tasa de incidencia se mantiene en 92, aunque con unas centésimas más que ayer, un ligero repunte que no se daba desde finales de abril. En la campaña de vacunación, España supera el 50% de la población con dosis, un total de 23.770.000 personas y 15.138.000 tienen la pauta completa, un 31,9% del total de la población. Ayer el Consejo Interterritorial de Salud avanzaba que las mascarillas, como hemos dicho, dejarán de ser obligatorias. Y el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la rebaja fiscal a la factura de la luz tras una reunión con carácter extraordinario. Se trata de una rebaja temporal del IVA sobre la electricidad del 21% al 10% hasta final de año y la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica durante 3 meses. Con estas medidas, el Gobierno busca contener el impacto
en el recibo de la tensión alcista en el mercado mayorista de la electricidad. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, estima que se conseguirá abaratar un 10% la factura de la luz de los consumidores y estima también que va a ser muy importante esa rebaja. De hecho, con el Real Decreto que hoy aprobamos, los hogares españoles van a pagar ya aproximadamente un 10% menos de la factura de la luz. El PIB vuelve a tasas negativas en el primer trimestre al bajar un 0,4%, una décima menos de lo previsto. La economía española retrocedió por la caída del consumo y la inversión, volviendo así a valores negativos después de haber registrado en el tercer y último trimestre del 2020 tasas positivas. Y el presidente de la Asociación Española de Banca, José María Roldán, ha criticado que la CNMC haga público el expediente de los bancos. En estos momentos, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia investiga si hubo mala praxis en la distribución de los créditos ICO. Roldán considera que los bancos de la AEB lo han hecho bien. Ha reconocido que se siente incómodo con hacer pública la apertura de expedientes, ya que el daño en la reputación es irrecuperable. Se acaba de aprobar el plan y lo que esperamos es que se ponga el plan en marcha en los próximos meses, ¿no? En primer lugar, por lo cual estamos todavía en una etapa inicial. En segundo lugar, yo lo que digo es que el gran desafío que va a tener España es utilizar esos fondos europeos, tanto las subvenciones como los instrumentos de préstamo que Europa va a poner a nuestra disposición. En los últimos años, en la última década, España ha sido menos eficiente en la utilización de los fondos europeos de lo que venía siendo históricamente. Y creo que ese es el gran desafío que va a tener España, el utilizar estos fondos de manera eficiente, rápida, que respondan, digamos, a las directrices que nos marca Europa y que realmente transformen la economía. Y la caída del turismo multiplica por 4 el déficit por cuenta corriente hasta marzo con 2.100 millones. La capacidad de financiación de España se reduce 2/3 en el último año hasta los 11.000 millones. Así, la balanza de servicios, que recoge los ingresos y pagos por turismo, redujo su superávit hasta los 3.500 millones de euros desde los 8.900 millones. Y nos vamos ahora hasta Alemania, donde se ha publicado un buen dato de Info de Confianza Empresarial. Se sitúa en 101,8 puntos en junio en tasa anual, por encima de lo que se esperaba. En cuanto a la situación actual, los inversores se muestran optimistas y llevan el dato a los 96,6 frente a los 95,7 previos. Sin embargo, es en lo referente a las expectativas donde la encuesta IFO recoge el mejor dato, en concreto en 104 puntos, ligeramente por encima de lo esperado y frente a los 102,9 anteriores. Y hoy comienza la reunión de 2 días del Consejo Europeo, con la vista puesta en la evolución de la pandemia y las relaciones con Rusia y Turquía, aunque Hungría también se ha colado de refilón. Además, el Consejo Europeo hará balance de la situación de la pandemia y en materia de vacunas y proseguirá la labor positiva. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, emitió ayer un auto en el que 4 ejecutivos de Iberdrola fueron imputados el miércoles por el juez de la Audiencia Nacional. El sector bancario se ha pronunciado ante estos sucesos y desde Bankinter apuntan que la involucración de los directivos de Iberdrola en el caso Villarejo podría afectar a la presencia de Iberdrola en las carteras ESG, aquellas que invierten por razones ambientales, sociales y de gobernanza. El informe en concreto apunta que podría afectar al valor en carteras ESG. En el citado informe Diario a Clientes, publicado este jueves, Bankinter apunta además y es hora de ir con nuestro compañero desde México, José Ricardo Rangel.
José Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Manuel? Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio allá en España. Espero que estén teniendo una linda tarde. Y bueno, nosotros como siempre estamos a mitad de sesión en el mercado de valores en México y vaya, el índice de precios y cotizaciones está en terrenos positivos, 0.47 arriba. La verdad es que son buenas noticias, está teniendo una ligera recuperación con respecto a a la semana anterior. Lo está liderando precisamente el sector cemento, de construcción, 5.76 con la emisora que ya hemos platicado, Cemex, y seguido de la parte financiera, que es Banbajío, con 1.93 arriba, la parte de consumo de Cuervo, esta industria del tequila, y no únicamente de tequila, con 1.30 arriba. Y las principales bajas, amigos, las podemos tener en el sector también de la construcción, con esta empresa sustentable 100%, que es Orbia, 1.25 abajo, seguido de la parte industrial Alfa y la parte de telecomunicaciones de Mega CPO con 0.73 abajo. Y déjame decirte algo, Manuel, queridos amigos, pues estamos muy contentos antes de presentar a nuestra invitada, que seguramente le va a dar agrado la noticia. El Fonacot, que es un órgano del gobierno que se dedica a financiar a los trabajadores mediante créditos al consumo, esto es importantísimo, créditos al consumo, pues acaba de emitir un bono de estos que llamamos sustentables y que tiene toda la parte de la equidad de género viva en esta emisión, y salió por 1.500 millones de pesos, lo que es más o menos unos 65 millones de euros, amigos. Y es importante resaltar lo siguiente, que la calificación por Fitch de este bono fue el AAA, y la verdad es que muy contentos, porque ¿cómo se va a traducir y cuál va a ser el beneficio? Bueno, el beneficio va a ser 100% a mujeres, con tasas de 8.9 anual y 16.3 anual, y que van a decir, bueno, pues esto ¿qué tiene de sustentable? Bueno, pues esto avala las hipótesis en las cuales pues las mujeres tienen una mejor forma de pagar sus créditos, y pues vaya, esto se traduce en este fondo de género, y sobre todo que tuvo una sobretasa, perdón, una sobreasignación. Esto quiere decir, es el apetito de los inversores por el bono de 3.3 veces. Entonces, pues bueno, cada vez los inversionistas le están apostando a las inversiones sustentables, y vaya, el impacto pues para la mujer, que es la otra premisa de que son las que mejor pagan los financiamientos. Y ahora sí, vámonos con nuestro invitado, por favor, Manuel. Así es, Lourdes Mota, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días, Ricardo. Buenas tardes, buenos días. Buenos días allí. Buenas tardes aquí. Gracias por estar con nosotros en Negocios Televisión. Hoy vamos a hablar, Lourdes, de la evolución de la pandemia. Tenemos que destacar que ya no contamos con conferencias por parte del Gobierno que nos den luz al respecto de la evolución de la pandemia. ¿A qué es debido? Bueno, en parte porque se consideró que ya no era necesario, que ya se estaba dando toda la información, y también, bueno, como hemos venido platicando, tiene un trasfondo político, que bueno, cada vez se hacían más pues digamos, preguntas más complejas, y que incluso llegaban a molestar a quien está haciendo la persona que está conduciendo la pandemia. Y bueno, pues también viene esto después de las elecciones, donde ya parecería que no es tan importante que informemos, cuando en realidad las cifras nos están empezando a decir otra cosa, Manuel. Lulú, tenemos una situación ahí, ¿cómo está la situación en cuanto a los contagios y las muertes por COVID, de esta variable Delta que comentabas anteriormente? ¿Cómo ha evolucionado en México? Bueno, lo cierto es que hemos estado viendo en las últimas semanas otra vez un repunte de casos. Un repunte de casos que todavía no le podríamos llamar la tercera ola, y a mí no me gusta llamarles tercera ola, porque en realidad pues nunca hemos llegado al fondo para que verdaderamente se dé una ola,
pero en la conferencia matutina del presidente del martes pasado se informó que tenemos 9% más de casos que la semana anterior, lo que ya se espera o podemos hacer ya proyecciones de que para este fin de semana es muy probable, por el ritmo con el que se está dando este incremento de casos, que tengamos hasta 15% más en este fin de semana, es decir, en un par de días. ¿A qué se debe esto? A que se relajaron las medidas, a que, como platicamos aquí, regresaron los alumnos a las escuelas, lo cual no duró en algunas escuelas más que una semana y en la mayoría de las escuelas solo 2. En la Ciudad de México, como en otras entidades de la República, como tú sabes, se regresó del semáforo verde al semáforo amarillo, con lo cual no se puede acudir a las escuelas y se aplican otro tipo de restricciones. Además de que, aunque ya teníamos y permítanme decirlo así, algún subtipo de la variante Delta circulando en México desde 2020, ya tenemos también ese subtipo de la variante Delta que ha estado circulando en Reino Unido y que ha hecho pues que el gobierno ya tenga que tomar nuevas medidas por la preocupación que esto causa. Bueno, se identificó un primer caso en el estado de San Luis Potosí y después no se nos explicó la cadena de contagios, pero podemos entender que ya está presente en todo el país y que por eso estamos viendo, junto con el relajamiento de las medidas, este incremento. Y otro elemento más sería que todavía no tenemos ese ritmo de vacunación que hubiéramos esperado. En este momento, el estado que más personas lleva vacunadas y con un esquema completo porque incorporó la vacuna de Janssen, que como saben es de una sola dosis, es Baja California, seguido de la Ciudad de México, que está alrededor de un 45%, aunque muchas personas no han recibido en la Ciudad de México, que sí está aplicando esas vacunas que requieren 2 dosis, aún no reciben su esquema completo. Entonces, pues sí, está todo puesto en la mesa para que veamos un incremento todavía mucho más grande de casos y probablemente tengamos que regresar a retomar algunas las medidas más estrictas. Entonces, lo cierto es que mientras por un lado se retira, como bien decía Manuel, esta conferencia que teníamos todos los días a las 7 de la noche, y aunque los números se siguen generando por la Dirección General de Epidemiología, pues no es cierto que esto vamos ya de salida como quisiéramos muchos. O sea, estamos viendo que esto está empeorando, como en muchas partes del mundo donde están empezando a circular estas variantes, que sí, es normal que circulen variantes, pero hay algunas variantes que la Organización Mundial de la Salud y otros países califican como preocupantes, dentro de las cuales se encuentra la Delta, varias de sus subvariantes, y ahora esta que le han dado en llamar Delta Plus, que según las primeras informaciones que tenemos acerca de ella, incrementa, tiene una posibilidad de transmisión de hasta un 97% más que otras variantes del propio virus. Lulú, quería preguntarte de esta cuestión de vacunación. Entiendo que no sé si es esta variante Delta Plus o una de las deltas que está teniendo más ataque a los jóvenes, y en relación precisamente a todo este tema de vacunación. Ahorita entiendo que estamos pasando por la etapa de los 40, los 50 años, los que se necesitan de vacunar, pero toda pues digamos que el mayor riesgo entiendo que es de los 40 para abajo, ¿no? Hasta jóvenes. ¿Cómo estamos en esa materia? No, y niños, justamente lo que llevó a que se pasara al semáforo amarillo y que se tuvieran que cerrar las escuelas es el número de niños que empezaron a presentar cuadros que, bueno, nos habían venido diciendo que en el caso de los niños eran leves,
se tiene por lo menos registrados alrededor de 125 niños, tan solo en la Ciudad de México, que tuvieron que ir a hospitales a recibir algún tipo de atención. Hay por ahí algunas cifras que no las tengo confirmadas, pero incluso de defunciones en niños, y no solo en México, ya en Brasil se reportan defunciones también de bebés, de niños antes de que cumplan el primer año de edad. Y sí, efectivamente, en México también los jóvenes y la población hasta los 40 años son quienes parecen ser en este momento los más afectados por estas variantes, y algo que a mí me llama la atención es el tema de las comorbilidades, ¿no? Como hipertensión, obesidad, diabetes, tabaquismo, que se decían que, bueno, pues eran de mayor riesgo para cursar una enfermedad grave, y lo cierto es que en los casos que tenemos ahorita, por ejemplo, solo el 7.27% son personas que fuman. Y ahí en un promedio de 10 entre hipertensión, obesidad y diabetes, llegando hasta un máximo del 15%, lo cual nos indica que es población que está en un estado de salud adecuado, ya sea por su propia juventud o porque llevan un estilo de vida más saludable, pero que se están viendo afectados por estas nuevas variantes del virus que están circulando en nuestro país. Entonces, esto quiere decir que nadie está exento, a pesar de que seas deportista, a pesar de que tengas una vida, digamos, que como le dicen, fit, no estás exento a que te enfermes, ¿no? Quería preguntarte sobre la situación de los casos de las personas que han sido vacunadas y que ya, pues, se ha reportado que han padecido ya de COVID. Platícanos un poquito, por favor, Lulu. Bueno, recordemos que ninguna de las vacunas, ni siquiera las que demuestran más efectividad, previenen 100% el que uno pueda adquirir la infección. Y tampoco garantizan que uno no pueda desarrollar la enfermedad, porque ya también hemos platicado de que durante todo este tiempo que llevamos en pandemia, pues hay casos que son asintomáticos. Entonces, eso es lo primero, o sea, el tener un esquema completo con 2 dosis de vacuna o con 1 dosis de vacuna, de ninguna manera te garantiza que no te vas a infectar y que no te puedas enfermar. Entonces hay que tener cuidado. Además, apenas tengamos en cuenta que algunas de esas vacunas fueron desarrolladas antes de que se presentaran estas variantes, algunas, digamos que como fueron probadas con variantes que tienen ciertas similitudes, podemos hacer cálculos matemáticos sobre su efectividad, pero lo mismo, no es una efectividad al 100%, al contrario, estos son datos de la Universidad de Washington, pero en sus cálculos, por ejemplo, en el caso de Pfizer, la efectividad para prevenir la variante Delta alcanza un máximo de 82%. Y repito, estos son cálculos matemáticos que además varían de población a población. En el caso de AstraZeneca, y esto es un cálculo matemático, la efectividad para prevenir la infección con una variante Delta baja hasta 31%. En el caso de Johnson & Johnson está alrededor del 57%, pero un 64% para adquirir, para desarrollar la enfermedad. Entonces, lo cierto es que, bueno, pues en la medida en la que nos sigamos tardando en vacunar, va a darse más el escenario ideal para que se vayan desarrollando nuevas variantes, y esto puede hacer que las vacunas con las que ahora contamos sean mucho menos efectivas. Y eso es lo preocupante. Ya se está hablando por ahí de una variante gamma. Apenas de esa pues se va a empezar a revisar qué efectividad tenemos en la prevención
contra esta variante de las vacunas con las que ya se cuenta en el mundo, ¿no? Entonces, pues aquí, digamos, las recomendaciones son para los gobiernos apurar a todo la vacunación y para las personas, pues insistirles en que si bien si estamos en espacios ventilados, en países como ya en España, ya lo dijo Manuel, en algunos lugares de los Estados Unidos, se está ya permitiendo que uno camine por la calle sin usar cubrebocas. En espacios cerrados tenemos que seguirlos usando, tenemos que seguir manteniendo la distancia, tenemos que seguir lavándonos las manos y pues de preferencia, y si se puede, pues seguir haciendo home office, no salir. Y bueno, pues los chicos, por lo menos aquí en México, ya casi acaban la escuela, la acabarán vía virtual y ya evaluar después del verano si hay las condiciones adecuadas para volver, ¿no? Tanto a las oficinas como a los colegios. Lourdes Mota, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Visión Global por Negocios TV. Te agradecemos toda esta información y anotarla y grabárnosla, todas estas prevenciones, pues no solo aquí en México, sino también en España. Muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Manuel. Nos vemos pronto. Gracias, Lourdes. Hasta otro día. Gracias. José Ricardo, buenas tardes. Nos vemos, amigos. Buenas tardes. Hasta mañana. Bueno, pues vemos ahora la entrevista de nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visila Bococo, que habla del arte en entornos públicos. Buenas tardes, adiós.